Durante el 16º año de la Guerra del Peloponeso, los atenienses organizaron una expedición contra la isla de Melos. Los melios eran una colonia de los lacedemonios que no quería someterse a los atenienses. Su estrategia en principio consistió en permanecer tranquilos, sin tomar parte por ninguno de los dos bandos. Sin embargo, más adelante, forzados por los invasores, entraron abiertamente en la guerra. Cuando la expedición desembarcó en la isla, los atenienses enviaron unos embajadores para entablar negociaciones antes de provocar ningún daño al territorio. Los melios no condujeron a estos embajadores a presencia del pueblo, sino que los invitaron a exponer ante los ciudadanos más influyentes los motivos de su llegada. La conversación que tuvo lugar entre ellos, en esencia, transcurrió así. Empezando los atenienses. Ya que el presente debate no se desarrolla ante el pueblo, evidentemente para que la muchedumbre no se deje engañar al oír de nosotros en un solo discurso seguido argumentos sugestivos e irrefutables, vosotros, los que aquí tenéis asiento, actuad con mayor seguridad aún. Tomad vuestras decisiones, por tanto, punto por punto y no con un único discurso, sino interrumpiendo inmediatamente cada vez que digamos algo que no os parezca bien. Y antes de nada, decid si os place el modo que os proponemos. Ante esto, los melios respondieron. No es reprochable la generosa oportunidad de darnos explicaciones los unos a los otros con toda tranquilidad. Pero la guerra, que es algo que está aquí ya presente y no algo futuro, se muestra como algo bien distinto de esa propuesta. Pues vemos, en efecto, que habéis venido en calidad de jueces de cuanto aquí se vaya a decir, y que la conclusión, en consecuencia y como es natural, será para nosotros. Si logramos triunfar en el campo del derecho y por tanto no cedemos, la guerra, y si nos dejamos convencer, la esclavitud. Basta, pues. Si habéis venido para hacer suposiciones sobre el futuro o para cualquier otra cosa que no sea deliberar sobre la salvación de vuestra patria, a partir de la situación presente y de lo que ante vuestros ojos tenéis, acabáramos. Pero si es sobre esto, podemos proseguir. Es natural y comprensible que quienes se encuentren en una situación como la nuestra se desvíen con frecuencia en sus palabras e impresiones. Sin embargo, cierto es que esta reunión tiene por objeto nuestra salvación. Que el debate, pues, se desarrolle, si os parece, en la forma que habéis propuesto. Y bien, nosotros no vamos a recurrir por nuestra parte a un largo y poco persuasivo discurso, proclamando que es justo nuestro imperio porque derrotamos al Medo, o que hemos emprendido esta expedición de ahora contra vosotros por habernos agraviado. Pero tampoco esperamos que creáis que nos vais a convencer diciendo que, por ser una colonia de los lacedemonios, no os sumasteis a nuestro bando o que no nos habéis causado daños. Más bien se trata de que alcancemos lo que es posible sobre la base de los sinceros sentimientos de parte y parte. Lo sabemos igual que lo sabéis vosotros. En el cálculo humano, la justicia solo se plantea entre fuerzas iguales. En caso contrario, los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles ceden. Según nosotros, al menos creemos, es útil que no destruyáis un bien común, sino que aquel que llegue a estar en alguna ocasión en peligro disponga de lo que es equitativo y justo, y que pueda obtener algún beneficio si logra persuadir a alguien con algo, aunque no sea estrictamente riguroso. Y esto es algo que no recae en menor grado en beneficio vuestro, en cuanto que en caso de sufrir una eventual derrota, dada la amplitud de la venganza, llegaríais a servir de ejemplo para los demás. Pero por nuestra parte no nos angustiamos por el final de nuestro imperio, si es que llega alguna vez a ser destruido. Pues no son los que ejercen el imperio sobre otros los que resultan temibles para los vencidos, sino que lo son los súbditos, si alguna vez atacan ellos solos y derrotan a sus dominadores. De modo que sobre eso, déjesenos correr ese peligro. Y ahora demostraremos que hemos venido aquí por el bien de nuestro imperio, y que nuestras propuestas serán encaminadas a la salvación de vuestra ciudad. Pues queremos de una parte someteros sin grandes trabajos, y aseguraros de otra parte una salvación que sea de utilidad para unos y otros. Pero ¿cómo podría resultar útil para nosotros ser esclavos y para vosotros dominarnos? El caso es que a vosotros os acontecería, en vez de sufrir lo peor, ser vasallos, y nosotros saldríamos ganando si nos ahorramos vuestro exterminio. De modo que no aceptaríais que, siendo nosotros neutrales, fuéramos amigos en vez de enemigos vuestros, pero no aliados ni de unos ni de otros? No, porque no nos perjudica tanto vuestra declaración de hostilidad como vuestra amistad. A ojos de nuestros súbditos, esta se interpretará como una prueba de debilidad, mientras que vuestro odio sería una prueba de nuestro poderío. ¿Es así como vuestros súbditos consideran lo que es verosímil, poniendo en una misma situación a los que no tienen con vosotros ningún lazo de parentesco y a cuantos pueblos os están sometidos? Sí, porque están seguros de que ni los unos ni los otros carecen de motivos. Los unos se mantienen libres gracias a su fuerza, y nosotros por miedo no les atacamos. En consecuencia, aparte de que mandaremos sobre más súbditos, también vosotros nos proporcionaríais mayor seguridad al someteros, especialmente dado que sois unos isleños, menos fuertes sin duda que otros, que quedaréis sometidos ante los amos del mar. ¿Y no consideráis que haya seguridad también en aquello otro? Pues, respecto a cuantos en la actualidad no son aliados ni de unos ni de otros, ¿cómo nos los vais a enemistar cuando, al observar vuestro comportamiento, tengan por seguro que también algún día los atacaréis a ellos? Y con eso, ¿qué otra cosa hacéis sino acrecentar el número de los que son enemigos vuestros y atraeros como tales a quienes ni siquiera pensaron en llegar a serlo? No, porque no consideramos más peligrosos para nosotros a los pueblos que viven en cualquier parte del continente. Pues, por gozar de libertad, se tomarán mucho tiempo antes de ponerse en guardia contra nosotros, sino a los isleños que no nos están sometidos, como vosotros, y a los que ahora ya están exasperados por un dominio que les es ineludible. Eso sí que, confiándose frecuentemente a un comportamiento irracional, podrían abocarse a sí mismos y también a nosotros a un peligro evidente.
Pues entonces, si en verdad vosotros hacéis frente a tan gran peligro para que vuestro imperio no acabe, y los que ya son vasallos para liberarse de él, para nosotros, que todavía somos libres, sería una extraordinaria vileza y cobardía el no acudir a todo antes que ser esclavos. No, al menos si deliberáis con prudencia, porque en vuestro caso no se trata de una lucha en igualdad de condiciones para demostrar el valor, esto es, para no sufrir un deshonor. Más bien se trata de una deliberación sobre el modo de salvaros, esto es, no hacer frente a quienes son mucho más fuertes. Pero nosotros sabemos que hay veces que los avatares de la guerra toman unos derroteros más inesperados de lo que cabría esperar según la disparidad numérica de cada bando. Además, para nosotros, ceder significa automáticamente la desesperación. En cambio, con la acción todavía siguen vivas las esperanzas de mantenernos en pie. La esperanza. Es un consuelo en el peligro. A los que recurren a ella desde una situación de abundancia, aunque les dañe, no los arruina. En cambio, quienes arriesgan en ella todo cuanto tienen, y ella es pródiga de su natural, llegan a conocerla justo en el momento del fracaso, cuando ya no queda recurso para precaverse de ella, ahora que ya la conocen. No queráis vosotros, que sois débiles y os halláis a merced de una sola inclinación de la balanza, probarlo ni asemejaros a tantísimos que, cuando aún podían salvarse por medios humanos, abandonados por la esperanza de lo tangible, cuando se hallan en apuros se inclinan hacia las esperanzas menos claras. La adivinación, los oráculos y cuantas cosas semejantes causan estragos. Difícil, sabedlo bien, también consideramos nosotros luchar contra una potencia como la vuestra y contra la fortuna, si ésta no ha de repartirse por igual. Sin embargo, en cuanto a la suerte, confiamos en no ser peor agraciados por la divinidad, pues hombres piadosos nos enfrentamos a quienes no son justos. Y en cuanto a la inferioridad de nuestras tropas, confiamos en que la alianza de los lacedemonios estará de nuestra parte, que se verán obligados, si no por otro motivo, por causa del parentesco y del honor. De modo que nuestra confianza no es tan irreflexiva. Bien, en cuanto a la divina benevolencia, tampoco nosotros creemos quedar en inferioridad, pues ni exigimos ni hacemos nada que esté fuera del juicio que los hombres tienen de las cosas divinas, ni de los deseos en que basan sus relaciones recíprocas. En efecto, creemos que los dioses y los hombres imperan siempre en virtud de una ley natural sobre aquellos a los que superan en poder. Nosotros no hemos establecido esta ley, ni la hemos aplicado los primeros. Ya existía cuando la recibimos y habremos de dejarla como legado a la posteridad. Y sabemos que también vosotros y cualquier otro, de llegar a estar en la misma situación de poder que nosotros, haríais lo mismo. Así que, por lo que respecta a la divina protección, no tememos verosímilmente sufrir menoscabo. Y en cuanto a la opinión que tenéis sobre los lacedemonios, que a causa de su concepto del honor confiáis que van a venir a socorreros, os felicitamos por vuestra inexperiencia del mal, pero no envidiamos vuestro simplismo. Los lacedemonios en efecto usan en gran medida el honor en sus relaciones mutuas y en sus instituciones patrias, pero cuando se trata de su comportamiento con los demás, y podría uno decir muchas cosas de cómo proceden, lo aclararía diciendo en resumidas cuentas que de todos los pueblos que conocemos son los que del modo más claro consideran honorable lo placentero y justo lo útil. Y en verdad tal manera de pensar no favorece esa vuestra actual e irracional esperanza de salvación. Pero precisamente por eso mismo confiamos nosotros de manera especial en que no querrán, por su propio interés, traicionar a los melios, hacerse indignos de crédito ante los griegos que les son favorables y prestar en cambio un servicio a sus enemigos. Es que no os convencéis de que lo útil reside en donde está la seguridad, y que en cambio lo justo y honorable comportan siempre peligro, cosa que los lacedemonios suelen usar por lo general muy rara vez. Sí, pero nosotros creemos que por nuestra causa ellos arrostrarán incluso esos peligros, y que los considerarán menos graves que los que corran por causa de otros, dado que para una intervención nuestra patria está cerca del Peloponeso, y porque somos más dignos de confianza que otros a causa de nuestro emparentado modo de pensar. Sin embargo, no es la buena voluntad de quien solicita la ayuda la que garantiza la seguridad de quienes la prestan, sino el hecho de que posea realmente una fuerza superior. Y esto es algo que los lacedemonios cuidan bastante más que los demás, al menos por desconfianza de su propia preparación, atacan a sus vecinos con gran número de aliados. De suerte que no es verosímil que crucen hasta aquí, hacia una isla, siendo nosotros los amos del mar. Pero ellos también podrían enviar a otros, pues el mar de Creta es muy amplio y, en consecuencia, la captura de un enemigo es más difícil por parte de quien lo domina que llevar a cabo una travesía por parte de quien desea pasar desapercibido. Y si fracasaran en esto, podrían volverse hacia vuestros territorios y contra vuestros restantes aliados, y en tal caso vuestros esfuerzos ya no serán por una alianza y un territorio que en nada os conciernen, sino por el vuestro propio. Podría ser que algo de eso nos ocurriera, y a vosotros no os sorprendería sin saber que los atenienses jamás se han retirado de ni un solo asedio por miedo a otros. Por lo demás, nos estamos dando cuenta de que, aunque habéis dicho que ibais a deliberar sobre vuestra salvación, en toda esta larga conferencia no habéis dicho nada basándose en lo cual los hombres creerían poder llegar a salvarse. Por el contrario, vuestros apoyos más fuertes están en esperanzas futuras. En cambio, los recursos de que ahora disponéis para salvaros son escasos comparados con las fuerzas que ya están desplegadas frente a vosotros. Daréis prueba de que vuestros planes son muy insensatos si, después de que nos hayáis despedido, no decidís algo más sensato. Porque no iréis a refugiaros ahora en ese sentimiento del honor, que las más de las veces arruina a los hombres en momentos de peligro manifiestos y vergonzosos. De cierto que a muchos que aún discernían hacia dónde se encaminaban, el llamado deshonor los atrajo a caer voluntariamente de hecho en desgracias incurables, y adquirir encima una vergüenza que es mayor porque se deriva de su insensatez más que del azar. Y esto es algo de lo que os guardaréis vosotros si es que deliberáis cuerdamente.
Y no consideréis indecoroso ser vencidos por una ciudad, la más poderosa cuando os propone cosas moderadas. Os convirtáis en aliados suyos, conservando vuestras posesiones de tierra y pagando tributos. Y no obstinaros en adoptar el partido peor cuando se os da a elegir entre la guerra y la seguridad. Porque quienes precisamente no ceden ante sus iguales, se comportan razonablemente con el más fuerte y tratan al débil con moderación, son los que suelen prosperar. Examinadlo pues cuando nos hayamos retirado, y reconsiderad que estáis deliberando sobre vuestra patria, que es una sola, y que de una sola deliberación dependerá su prosperidad y su ruina. Los atenienses se retiraron de las conversaciones. Los melios, una vez estuvieron solos, como seguían estando en desacuerdo con las proposiciones de los atenienses, contestaron lo siguiente. Nuestras opiniones, oh atenienses, no son distintas de las del principio, ni estamos dispuestos a privar de su libertad en un momento a una ciudad que está habitada ya hace 700 años, sino que vamos a intentar salvarnos, confiando en la suerte que de los dioses proviene, en la ayuda de los hombres y en particular de los lacedemonios. Os proponemos ser amigos vuestros, pero no enemigos ni de unos ni de otros, y que os retiréis de nuestro territorio después de concertar una tregua que parezca ser conveniente para ambos. Los atenienses, por su parte, dando con esto fin a las conversaciones, dijeron: En fin, vosotros sois los únicos, a juzgar por esas decisiones, que consideráis más seguro el futuro que lo que está ante vuestros ojos, y veis, por desearlo, como ya ha acontecido lo que aún está oscuro. Confiados totalmente a los lacedemonios, a la suerte y a la esperanza, totalmente también seréis derrotados. Los embajadores atenienses regresaron a donde estaba su ejército, y sus comandantes se dispusieron a atacar a los melios. Tras un asedio que se prolongó durante unos meses, una traición en el campo de los melios propició su capitulación ante los atenienses, quedando a su completa disposición. Los atenienses dieron muerte a todos los melios en edad adulta, redujeron a la esclavitud a niños y mujeres y ocuparon todo el territorio. Lo que acabáis de escuchar es el discurso más famoso que está contenido en este libro de la historia de la guerra del Peloponeso, en el que se contrapone la superioridad moral de los melios frente al pragmatismo de los atenienses. En este se ilustra cómo en el contexto de la guerra y las relaciones entre pueblos no priman los ideales morales, sino la estricta razón práctica. Los atenienses en todo momento velan estrictamente por sus intereses, haciendo caso omiso al bien común que proponen los melios de manera un tanto ingenua. El empecinamiento de estos últimos en esta perspectiva moralista es lo que les lleva en última instancia a la aniquilación. Por el camino, también nos encontramos con la justificación más explícita de la existencia del imperio ateniense que hay en todo el libro, la cual podemos escuchar por boca de ellos mismos. En pocas palabras, los atenienses creen que para poder prosperar deben atender exclusivamente a sus intereses y expandirse sin límites, ya que la mejor manera de garantizar su seguridad es mostrar su fuerza a todas aquellas amenazas que puedan presentarse ante ellos. Esta posición llega hasta tal extremo que están dispuestos a enfrentarse con quien sea si eso significa que van a poder mantener o ampliar su poder. Es posible que os resulte un poco exagerado este comportamiento, pero yo creo que tiene cierto sentido si tenemos en cuenta una serie de acontecimientos que tuvieron lugar unos años antes de esta guerra del Peloponeso. En concreto, unos 50 años atrás, los atenienses fueron capaces de emerger como los grandes vencedores de las llamadas guerras médicas. Durante estas guerras, una civilización persa llamada los Medos, que igual conoceréis por su rey más famoso, Jerjes, o por la novela gráfica 300, o la película que lleva el mismo nombre, trataron de conquistar toda Grecia, pero fueron rechazados gracias a una colaboración conjunta de todos los pueblos griegos. Una vez terminada la guerra, todos los combatientes se congregaron en torno a los dos pueblos más poderosos, los atenienses y los lacedemonios, que eran respectivamente la mayor potencia naval y terrestre de la zona. Sin embargo, hubo una diferencia muy importante entre el comportamiento de estos dos grandes pueblos una vez terminaron las guerras médicas. Mientras que los lacedemonios decidieron, por diversos motivos, retirarse de sus ciudades y ocuparse mayoritariamente de asuntos internos, los atenienses se dedicaron a fortificar sus ciudades y a emprender múltiples empresas de orden militar y político. Entre ellas destacan las campañas que ejecutaron contra los territorios de los medos y la contracción de muchas alianzas con pueblos vecinos. Estos pactos de alianza las más de las veces se convertían en relaciones de subordinación total, en las que los atenienses ejercían toda la autoridad. Todo esto fueron capaces de hacerlo mediante su gran flota y escuadra, y sirviéndose también de su inmensa riqueza. Este poderío económico lo fueron adquiriendo a base de tributos que iban recogiendo de sus aliados a cambio de protección, y gracias también a su intensa actividad comercial. Todas estas decisiones acabaron provocando que Atenas se convirtiera en una gran potencia dentro de Grecia y que fueran capaces de plantear esta política de expansión que tanto defienden sus embajadores en el discurso que os acabo de leer. Es precisamente esta ambición de los atenienses lo que se entiende que es la causa principal de esta guerra del Peloponeso. Siendo más concretos, el motivo por el que la guerra tuvo lugar es el miedo de los lacedemonios ante la expansión sin frenos de los atenienses. La Lacedemonia era hasta ese momento el pueblo que ostentaba la hegemonía en Grecia, y a pesar de que eran conscientes del crecimiento que estaba teniendo Atenas, pensaban que podían permitirse permanecer tranquilos y no hacer nada para importunar a los atenienses. Además, los lacedemonios poseían un carácter pasivo, por el cual no se decidían a entrar en una guerra salvo que se vieran obligados a ello. Y también en ese momento en particular estaban atosigados por ciertas luces internas que no les dejaban ver bien lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, una vez los atenienses alcanzaron un poderío considerable y empezaron a emprenderla con sus vecinos, los lacedemonios decidieron que su comportamiento ya no era tolerable. A partir de ese momento, ambos pueblos empezaron a mostrarse una hostilidad manifiesta
y empezaron a impulsar ciertos acontecimientos que en última instancia conducirían al estallido de esta guerra del Peloponeso. Si nos fijamos en todos estos sucesos, yo al menos veo que la causa fundamental de la guerra en general que propuse en el vídeo anterior, en este caso se puede aplicar perfectamente. Ambos pueblos en definitiva van a la guerra porque creen que de lo contrario ponen en peligro su integridad. Los atenienses por esta fijación que tienen con la expansión imperial como medio para garantizar su seguridad y su prosperidad, y los lacedemonios porque creen que no pueden permanecer impasibles mientras Atenas se entromete en sus asuntos y en los de sus aliados. No obstante, volviendo a la cuestión del imperio ateniense, todo esto que he contado da cuenta de las condiciones materiales que permitieron a los atenienses conformar un imperio, pero no incide en por qué decidieron llevar a cabo esta estrategia. ¿Por qué, a pesar de que ya los habían derrotado, se dedicaron con tanta insistencia a conquistar territorios de los medos? ¿O por qué decidieron llevar a cabo tantos tratados de alianza para después pisotearlos y someter a los que presumiblemente eran sus amigos a la primera de cambio? Pues bien, de nuevo yo creo que podemos encontrar esta justificación en uno de los discursos de Tucídides. Este en concreto tenía lugar poco antes de que comenzara la guerra, cuando los aliados de los lacedemonios convocaron una asamblea en Esparta con motivo de dos incidentes importantes en los que Atenas había reñido con Corinto, que era uno de los aliados más importantes. Durante esta reunión, muchos pueblos alegaron que el tratado de paz que existía entre los pueblos de Grecia se había roto, y que había que acudir a la guerra cuanto antes. Por otro lado, se dio la casualidad de que en ese mismo momento se hallaba una delegación ateniense en la ciudad ocupándose de otros asuntos. Estos, al escuchar que se estaba discutiendo este tema, pidieron poder hablar en la asamblea, pero no para rebatir las acusaciones que se hacían contra ellos, sino para intimidarlos a todos y recordarles lo peligroso que sería entrar en guerra con Atenas. Entre las cosas que dijeron, a mí me parece interesante recalcar lo siguiente. ¿Acaso merecemos, oh lacedemonios, ser objeto por parte de los griegos de una envidia tan grande? A propósito del imperio que poseemos, a causa de nuestro resuelto entusiasmo de entonces y de nuestra clarividencia mental, pues lo conseguimos no con la violencia, sino que al no querer vosotros continuar la lucha contra lo que quedaba de los bárbaros, los aliados se presentaron ante nosotros a pedirnos que fuéramos sus adalides. Y desde que pasamos a la acción, nos vimos obligados a conducirlos ante todo al estado actual, principalmente por miedo, luego por honor y finalmente por nuestro interés. Y luego ya no nos pareció seguro, cuando ya éramos odiados por muchos, y algunos incluso habían sido sometidos por haberse sublevado, y vosotros ya no permanecíais en nuestra amistad, sino que mediaban sospechas y divergencias. Correr el riesgo de dejarlos en libertad, pues las deserciones se habrían producido hacia vuestro bando. Y a nadie se le puede censurar el disponer sus asuntos como mejor le conviene, cuando se trata de peligros gravísimos. Así que ni hemos hecho nada que deba extrañar, ni fuera de lo que es el comportamiento humano, si hemos aceptado un imperio que se nos brindaba, y no lo abandonamos por ceder ante los tres motivos principales: el honor, el temor y el interés. Por otra parte, no hemos sido los primeros en establecer tal principio, sino que desde siempre está instituido que el más débil sea sometido por quien es más poderoso. Así que, como podéis ver, según las palabras de los propios atenienses, o más bien las que Tucídides pone en sus labios, hay tres etapas en el desarrollo de esta voluntad imperial ateniense: el miedo, el honor y el interés. En primer lugar tenemos el miedo. En este caso, el miedo a que los medos vuelvan a amenazar con destruir la ciudad de Atenas. Este temor en el caso de los atenienses estaba plenamente justificado, ya que durante las guerras médicas la situación se puso tan complicada para ellos que tuvieron que abandonar completamente la ciudad para poder tener la oportunidad de defenderse. Este miedo los llevó a aliarse con múltiples pueblos que tenían intereses alineados con los suyos, para poder así combatir más fácilmente al enemigo que tenían en común. Los compromisos que tenían con otros pueblos, que tenían que cumplir por honor, que es el segundo punto, les sirvieron no solo para tener éxito en las campañas militares y ganar territorio, sino que también les sirvió para ganar enorme influencia y poder sobre sus aliados, ya que de entrada ellos eran los que tenían una mayor flota y también los que tenían los mejores estrategos militares. Y es en ese punto en el que yo creo que ellos, habiendo experimentado estos dos extremos de la experiencia vital, esto es, primero la miseria más apurada y luego el poderío más cómodo, identificaron la primacía de esta suerte de ley del más fuerte en el mundo y también vieron lo provechoso que les había resultado tanto expandir su territorio como concertar alianzas con el mayor número de pueblos posible. Es aquí cuando, mirando por su interés, que es el tercer punto, se dieron cuenta de que lo más interesante para ellos era construir un imperio, ya que no solo les reportaba estos beneficios activos, ganancias directas como más tierras o más dinero, sino que también les daba ciertos beneficios pasivos, ya que al ser una potencia a tener en cuenta, nadie se atrevía a meterse con ellos y podían hacer más o menos lo que les viniera en gana. Pero claro, para poder mantener este modo de vida, siendo conscientes de lo volátil que podía ser su situación, optaron por ser completamente intransigentes con todos los pueblos a su alrededor y por aprovechar cada una de las oportunidades que se les brindaran. La lógica detrás de esto yo creo que es que si no las aprovechaban ellos, seguramente lo harían los demás, y muy probablemente en su contra. Y esto creo que es la mejor justificación que puedo daros de por qué existió este imperio ateniense. En resumen, el imperio de Atenas tuvo lugar debido a la adopción de un pensamiento pragmático estricto, en el que, debido a sus vivientes particulares, se puso como prioridad máxima el mantenimiento y la ampliación de su propio bienestar. Y en esta fijación, la experiencia de nuevo les dictó que la mejor manera de alcanzar sus objetivos era adoptar una política de expansión y oportunista sin frenos. Estrictamente, todas estas ideas son aplicables solamente al imperio ateniense en particular, pero a mí me da la sensación de que estas nociones son tan poderosas que todos los imperios se sirven de ellas en mayor o menor medida para justificar sus acciones.
Pero bueno, si tenéis cualquier tipo de queja o comentario al respecto, ya sabéis que podéis decirme lo que sea a través de los comentarios de este vídeo. Con esto creo que voy a cerrar esta serie de notas seducidas, ya que creo que llevo ya mucho tiempo cubriéndola y considero también que ya no me queda mucho más que decir al respecto. Con respecto a las otras partes que os prometí, en cuanto a lo que quería comentar acerca del comportamiento de los soldados en el campo de batalla, el resumen es que estas situaciones que se ven tanto en las películas de valentía extrema, honor y de luchar hasta el último aliento, en la realidad no se dan casi nunca. Por lo que he podido leer en este libro, lo que sucede las más de las veces es que en cuanto se complica la situación, los soldados lo que hacen es huir, entrar en pánico o hacer todo lo que sea posible para poder salir vivos de ese infierno al que se enfrentan. Esto, si lo pensamos con calma, tiene mucho sentido. Nadie quiere morir si ve que puede evitarlo. Y sobre esta comparación que quería hacer entre la narración de una novela y la narración histórica, creo que lo voy a dejar estar ya que considero ahora que no tengo prácticamente nada que decir. Así que eso, en el próximo vídeo habrá tema nuevo y como siempre muchas gracias por el vídeo y nos vemos pronto.